all the rest la of the suegra, y todo lo demás. Arrepiéntete, hermano. Repent, brothers Si and tienes sisters. suegra, invítala a If you have comer. a mother-in-law, ask her Con un for a corazón meal. agradecido. Amén. Go take her out for a meal. Son arrepentidos, decía el Señor Jesucristo. Repent, says the Lord Jesus. ¿Por qué? Why? Porque el reino está, Dios está aquí. ¿Por qué? Why? Reino de los No, cielos está hermano, aquí. usted como que no ha comido Brothers, hoy. like if you didn't eat today. Y la mala noticia, hoy no hay convivio, hoy no hay comida. And the bad news is that we don't have food afterwards. Arrepiéntase, Repent. porque el reino de los cielos Because the kingdom of heaven se ha acercado. is at Y hand. en esta tarde, And this evening, si estás entendiendo if you're que hay que so you arrepentirse, have to repent, te felicito. I'm happy for El you. reino de los The cielos kingdom of God, se ha acercado a it ti. has at hand. No dije se ha acercado, dije se ha acercado a ti. It has closer to you. Aleluya por los que entendieron. Glory to God for the ones who understood. Ahora, mire esto. Now look at this. Me gusta en inglés. I like it in English. Arrepéntete. Repent. Arrepiéntete. Repent. Si nota, repent. No usa arrepiéntete. Vayamos a la escritura. We go to the scriptures Arrepentíos. to repent. Nótese que la palabra arrepentíos That the word repent tiene un prefijo. as a preface Un prefijo que se llama re. that is re, Arrepiéntete. to repent. En inglés es repent. Arrepiéntete. Repent. No tiene It arrepiéntete. doesn't have an R in Como front, nuestras consonantes en español. like ours in the Spanish. So, cuando dice repent, And when arrepiéntete, it says repent, return, regresa, rebuild, renazca, reborn, renacer, renacer, restore, restaurar, tienen el prefijo re. it has a preface of re. Se antepone re. Ahorita me va a entender lo que le estoy You explicando. understand what I'm telling you. Esto es para que le entienda This is for you understand por qué why el Señor Jesucristo, the Lord su Jesus, primer palabra his first word al empezar su to ministerio start his ministry fue was arrepiéntate, to repent. arrepiéntete. To repent Es y is, seguirá siendo and he shall always be, arrepiéntete. repent. El prefijo re The preface re, se le añade a las palabras it is added to the words para cambiar el significado. to change the significance. Mire, retomar. Retake. ¿Qué quiere decir? What does it say? Volver a tomar. Volver a tomar. To again Volver a take, empezar. to start Si yo again. digo, vamos a tomar una nueva clase, We're going to take a new class. vamos a tomar algo. We're going to take Si some. yo le digo, vamos a retomar, Now, if we're going to retake, quiere decir, is to say, Volver a tomar. vamos a volver a tomar eso we're going mismo. to take it again, that what we just did. Póngame atención, síganme lo que Pay estamos attention hablando. what we're talking about. Retomar, Retake, rehacer, redo, reconstruir. reconstruct, Todas las palabras all these words preferidas preferred de Dios, of God, del Señor Jesús, of the Lord Jesus, tienen el prefijo re. has the preface re, Remisión, remission, reconciliación, reconciliation, restauración, restoration, repentidos. repent. Todas las palabras All those que words nos conllevan a la santidad that takes us to y a la holiness comunión con Dios and the communion of God tienen el prefijo have re. the preface re. ¿Qué tiene que ver el re? What does that have to do with it? Vamos a ver. We're going to see. Re Re significa, signifies en el antiguo idioma claro o hebreo, old, which is Hebrew, quiere decir is to say volver. to come back. Con atención. Pay attention. Regresar. To come back. To return. Regresar. To return. Return. O sea, regresar. El prefijo re The preface re quiere decir en el original is to say in the original volver. is to return. Volver. Return. Eso es lo que significa el prefijo That's what signifies re. re. Todas las palabras, All the words, como ya lo mencionamos, like we all know, preferidas de Dios tienen el of prefijo, God, that is preface, tienen el prefijo that preface, regocijar, rejoice, renovar, renew, restaurar, restore, re. re. ¿Y qué significa re? What does it signify re? Volver. Volver. Return. En el hebreo significa In Hebrew, it's volver. return.
Entonces cuando el Señor dice arrepentíos, So when the Lord says repent, no está diciendo que volvamos a algo, He's not saying to come back to something. porque la palabra arrepentíos, Because the word return, repent, se conforma de dos is palabras, conformed of two words. To arrepentíos. repent. ¿Qué quiere decir pentíos? What does it say? Vamos Repent. al original griego. We're going to see with the original Hebrew. Bueno, pastor, pero ¿qué tanto ir al griego y al hebreo? ¿Por Why should we qué? go all this Hebrew and original? Porque si no entiendes la palabra como Cristo la Because if you decía, don't understand the word how Jesus made it, entonces la falsa teología de la era moderna then the false te va a envolver. is going to take you. Te va a decir la palabra por encima, It's going to tell you something above it, pero nunca te va a descubrir la but verdad you're not going to discover the truth que el Señor quería que entendieras. that the Lord wanted you to Por understand. eso tenemos que escudriñar la That's why we palabra have to study the word y encontrar la revelación and find the de lo revelation que Cristo of what Jesus quería que nosotros entendiéramos. wanted that we wanted. A través de los años Through the years, se han hecho remodelaciones y remodelaciones de la Biblia. they have remodeled it, remodeled it. Que la Biblia del profeta, que la Biblia de la guerra, que la Biblia de John Hagee, que la Biblia de Oscar Joel Austin, que la Biblia de Maldonado, que la Biblia del pastor Juan de Dios. Just God. En fin, tantas remodelaciones que le hacen a la There's been Biblia. so many remodelations. Pero es que tienes que investigar lo que realmente la palabra quería That's why decir. you have to investigate. La Biblia habla hoy, Dios habla hoy. Y te dice las cosas de diferente manera. And they tell you differently. Pero tú tienes que entender lo que Dios te quería decir. But you have to understand what God wants to tell you. Entendimos que quiere decir Do we understand that read wants to say? Return. Return. volver, regresar. Estamos en repentidos. We are repent. So, nosotros tenemos que So we have to what? Arrepentidos. volver, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver. Ahora, ¿volver a dónde? Now where are we to return? Pentíos, To pentis. pentíos. To pent. Pentíos quiere decir, Pent is to say, en el original, in the original, pensar más alto. to think more of. Pon atención, Pay attention. pentíos Pent quiere decir is to say, pensar más alto. to think more Aquí quiere que of. nos arrepintamos al Señor. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Cristo? Here comes Jesus Christ. Que volviéramos That we return Más alto. a pensar más to alto. think up high. A pensar To think de dónde caímos. from where we have ¿De fallen. dónde caímos? Where did we fall? Del poder que se nos había dado. Of the power we En el have jardín del in Edén, the Garden of ¿qué fue Eden. lo que hizo el Señor? What did the Lord do? Nos invistió con ese poder. He empowered us with the power. Ahí cayó el hombre. That's where man fell. Entonces Cristo So Christ, nos estaba diciendo, He was telling us, vuelvan come back a pensar más to alto. think more above. Pablo nos dice en Paul said- Romanos 1 y 2, In Romans 1:2, no os conforméis don't conform a este siglo. to this. La semana pasada miramos qué siglo es. Last weekend we said that. Cosmos. Cosmos. ¿Y We're qué es what's cosmos? cosmos? And what's cosmos? El mundo. ¿Y qué es el The mundo? world. What is the world? Cosmos es Cosmos is sistemas de control. systems of control. Controla la música, controla el gobierno, controla la comida, nos controla todos los Controls controles. everything it controls. Entonces, ese control nos lo habían entregado a So nosotros. that control was given to us Volver a pensar más alto. to think more above. La palabra del Señor nos dice The Word of God says en 1 de Corintios 2:16 in 1 Corinthians que 2:16 nosotros, escúchame bien, that us tenemos have la mente de the Cristo. mind of Christ. ¿Qué nos está queriendo decir Cristo cuando dice What is he trying to say? arrepentidos? To say repent. Regresen a pensar como yo. To turn and think like I did. Si dice la palabra que nosotros tenemos la mente de If the Cristo, Word of God says that we have the mind of Christ, nosotros tenemos todo we have para all tomar control to take control sobre la tierra. over all earth. Pero no podemos, ¿por We qué? can't. Why? Porque nuestra Because mente our mind no está en lo espiritual, is not in the spiritual. está en lo natural. It's in the natural. Y mientras tenemos cosas en lo And natural, meanwhile, we're doing the nos es natural. muy difícil pasar a lo It's espiritual. very difficult to get into spiritual. Por eso ya no hay milagros, por eso ya no hay servicios Well, pentecostales, there's no service. ya no hay There's liberaciones, no liberation. ya no hay sanidades. There's no ¿Por healing. qué? Why? Porque caímos de ese Because we lugar. have- Gloria a Dios que aquí lo tenemos. Glory to God that we're Gloria a happy. Dios que el Señor se manifiesta. Glory to God that we have manifestations. Pero ¿y qué pasa con tantas iglesias donde no hay nada de eso? Churches and churches, there's nothing of that.
no hay reino de Dios. There's no kingdom. No hay autoridad. There's no authority. Porque cuando se encuentran en el reino de Dios y Because when they el find reino de las tinieblas, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Las almas son libertadas. Los ciegos son sanados. Los ciegos se levantan y dicen, gloria a Dios, aleluya. Algo tiene que pasar. Something has to happen. El reino de Dios se ha The acercado. kingdom of God has had No puede estar presente el reino de las tinieblas cuando entra el reino de Dios. and not be the kingdom of No God. puede estar presente It cannot be porque present. las tinieblas Because no prevalecen a la luz. it can't be in a light. Los que venimos a las 3 de la mañana a orar, The one that we came 3 in the si no morning. prendemos la luz está If we don't open the lights, Oscuro. oscurísimo. it's dark. Pero si prendemos un solo But if we turn on one solo light, cerillito, one little esa cosita así, that little thing like that, todas las tinieblas se desvanecen. all the heavens shall be seen. ¿Cierto? Sure? Por eso Jesucristo dijo, That's why Jesus Christ said, vosotros sois you are la luz del mundo. The light of the world. Y donde hay tinieblas, And when there is usted tiene que darkness, brillar, hermano y you have to hermana. shine. Donde hay tinieblas, When there is usted tiene que decir, apártense, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is at hand. Pentíos. Pentecost ¿Qué quiere decir? is to say, Pensar más alto. to think more above. El Nuevo Testamento The New Testament nos está diciendo is telling que us nosotros tenemos la mente de that Cristo. we have the mind of Christ. ¿Cómo comprobamos eso en el Antiguo Testamento? How do we prove that in the New Testament? Fácil. Easy. Cuando el Señor puso al hombre en la tierra When the Lord put y le dio man, toda la autoridad, and He gave all authority, esa era la mente de Cristo. that was the mind of Christ. ¿Cómo lo sé? How do I know it? Cuando trae a la mujer, When He brings a woman, Adán dice, Adam said, o aparte de los muchos animales que les tuvo que dar nombre y de todo, apart from everybody else, cuando le trae a la mujer, when the woman came, hazme un paréntesis, ok, ahí I'm just going to do a no. parenthesis. Era el hombre más feliz del mundo. He was the more happiest man in the Era world. el hombre más fiel del He mundo. was the man more No faithful. había otra mujer. There was no woman. Era el hombre más feliz del mundo. The man more happiest in the world. No tenía suegra. He didn't have a mother. Ok, continuamos. Okay, we continue. Cuando le traen a la mujer When they brought the woman para comprobarte que tenía la mente de Cristo, to prove that he had the mind of Christ, inmediatamente Adán dice, immediately Adam said, no vaya a haber por ahí algún chistosito. I'm not going to go see you. Dejará el hombre Man shall leave a su his y a su. mother. Ahora pon atención en esto. Now pay attention to this. Al padre lo entendemos. His father was Siempre vivió cerca de él y todo, platicaba con always él. with him and talked with him. Pero ¿y la madre? And but with the mother, Si no tenía he Adán. didn't have Adam. No tenía. He didn't have ¿De that. dónde dice dejará And where does it say that a he's a madre y padre? mother and father? La mente de Cristo. ¿Te lo compruebo? I prove. ¿Quién en el Nuevo Testamento The dice? New Testament says, Vuelve a recitar las mismas palabras del jardín del Edén. it says the same things in Cristo Jesús. Pardon me, Jesus. Dejará el hombre a su padre y a su madre. You shall leave your Y mother se and unirá a su father. mujer. You should be Y ya no united with serán one dos, woman. They should not be sino two. una sola carne. Not one flesh. Amén, amén. La mente de The Cristo. mind of Christ. ¿Me estoy explicando? Am I saying? No, pastor, pues si todos tuviéramos la mente de Cristo sería un mundo espectacular. Christ, this would be a spectacular world. ¡Claro! Estaríamos en el We paraíso. would be in the paradise. Pero dice la palabra, por cuantos todos pecaron, But the word of God says that we all sin. todos están, escúchame And bien, it says, listen to me, destituidos. De la gloria de Dios. distinguished from the glory of God. Están destituidos de la gloria de This Dios. is destitute of the glory of God. ¿Te das cuenta? Do you see? Entonces, es mentira It is a lie que cuando estás en pecado that when you're in sin, seas salvo. you be saved. Porque si te destituyen de la gloria de Because Dios, if you're away por from cuanto the pecamos, from us sinning, estamos destituidos de Cristo. we are Cristo away es from la gloria de Dios. Christ is the glory of God. Y si nos destituyen de Cristo, And if we're away from nos Christ, destituyen de la gloria. then they take away from us from the glory. La salvación Salvation solamente es, is, en el hebreo in dice, Hebrew, que la salvación es that salvation la is restauración de nosotros. the restoration of El permiso the permission para acercarnos to a Dios. regroup with God. Eso es todo lo que es la salvación, hermana y That's all hermana. it is. No es de que hoy ya soy salvo, me voy a ir al cielo. It's not that we are saved and we're going to En heaven. ese momento que te arrepentiste, si Dios te In perdonó, that moment you are repentant. amén. And he said, Por eso le dijo a aquel malviviente que estaba en la cruz del he said Calvario, that evil doer that was on the cross, de cierto te digo, surely I tell que you, hoy mismo that now today, estarás conmigo he shall be with me en el paraíso, in paradise. porque se arrepintió. Because he repented. Repent. Repent. Regresa a pensar más alto. Amén. Regresa a pensar como yo le Return decía a to think Cristo. more above.
Entonces, si tú no te arrepientes del So pecado, if you don't repent from sin, estás fuera de la gracia de you're Dios. outside the grace of God. Dice, ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Eres un desgraciado You are a disgrace porque caes because you fall en el pecado. in sin. Ay, no, pastor, es que todo. Bueno, léele ahí las obras de la carne, Gálatas 5 tanto. Y después dice, y no te equivoques, dice el Señor, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los mujeriegos, ni los que matan, ni los que roban, ni los que mienten, ni los que tienen, no sé lo que tienen suegra así. Dice, pero entrarán en el reino de They shall Dios. not enter the kingdom of God. En el momento que nosotros nos separamos So y the moment cometemos that las we obras de la separate carne, to do the works of the flesh, estamos siendo desgraciados, se nos cayó la gracia. the glory has fallen. Necesitamos We have to Volver Al ser más alto. a arrepentir. arrepentir. We have to repent. Arrepentir. Pero ahora que, Señor, me arrepiento. Ya, But today, ok, otra vez repent. entre la gloria de And Dios. then we fall No, again. no. Te va a costar It's para going to entrar a la cost gloria de you Dios. to get into that. Amén. Te va a costar. It's going to cost you. Señor Jesucristo mismo le dijo, Jesus Juan el said Bautista le dijo, to John, hacer obras de works of arrepentimiento. repentance. No nada más decir, me arrepiento. Don't just say, I repent. Y el mudo, And the deaf, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al infierno? what do we do? We send them to hell. Obras de arrepentimiento. No, works. Porque tu arrepentimiento Because your no es de repentance, palabras, it's not a word. es en el corazón. It's in your heart. Arrepiéntete, Repent. haz obras de arrepentimiento, To works of volver a pensar más alto. Again, think Del more griego, It's a Greek. metanoeo. It's a Greek. Es una palabra griega que quiere decir metanoeo en el griego. Y es pentíos, And his penance que quiere decir is to say, pensar To think más more alto. above. Pent, la palabra pent, The pentíos, word pent es lo más alto. is the more Se above. lo compruebo. I prove. Cuando vamos o cuando usted va a un hotel, bueno, los que van a hoteles, The one who goes to y hotels, si no ha ido nunca a un hotel, and if you've never gone to a hotel, yo lo invito a que lo haga I invite you to do it. cuando esté casado. When you're married. Si no está casado, If you're not married, vaya pero pida trabajo. go, but go ask for work. Vaya a pedir trabajo. Santo. Ahí hay muchos tipos de trabajo. Yo estuve trabajando en un hotel por mucho Jobs. tiempo. I have worked in a hotel. Pero cada vez que llegaba una persona, But every time a new person comes, yo era de esas personas que le pedía el nombre, lo saludaba en un hotel de 5 estrellas, 5 diamantes. Eso es lo que se hace cuando alguien llega. That's what happens Hay when una somebody persona que especialmente se le acerca, there's a person that somebody convive comes, con ella. No es como que tú llegues, is with them, tendrás una reservación. No. Alguien te recibe, Somebody te hace receives sentir you, en casa, and they make you te feel toman home. tus maletas, no te dejan They que take nada. your luggage, they make Buenas you tardes, nothing. ¿cómo se llama? Viene They de edad, know solamente your está name. visitándonos. or you just visiting. Empieza a familiarizarse. You start to Después le diga, familiarize. sígame por favor. And you say, Ya follow cuando lo llevan al front desk, Once o we take sea, you to al front the desk, front. Al lobby. al lobby, ahí donde le van a hacer la reservación. That's where they make the El que reservation. lo introdujo, The one who introduced o sea, el que se presentó con The one él, who presented le me, dice, he said, necesito una recámara, una suite I need a suite, or a para bedroom, el señor, la señorita, bla, 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 bla. Y él hace todo por and ti. he does everything for you. Lo único que tú haces es dar tu tarjeta y The ya. only thing you do is you give your card and that's it. Eso es customer service, servicio al cliente. Así los tratan cuando vas a un hotel. Eso es ahora. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Hotel. Porque las personas que van a un hotel The one who go to a hotel, y tú escuchas que dicen, quiero un penthouse, and you hear that they want a penthouse, Oh. ¿qué están pidiendo? when they ask Lo you, mejor. Ah, si has ido al hotel Six, hermano, ahí no hay de eso. and those hotels, Ay, no, there's no. none of those. Pero si has ido a un hotel y dices, quiero un Or penthouse, go to a great hotel and you ask for that. Más alto, el que está hasta arriba. el hermano trabaja en un hotel. ¿Qué quiere decir eso? El lugar más alto, el más de lujo. El lugar The más highest alto. place, the luxurious place. Penthouse. Pentíos. ¿Me estoy explicando? Penthouse, that's what I'm trying to get to. Arrepentidos, volver al lugar más alto, volver al lugar más To alto, return a place more high. regresar de donde Satanás nos To tumbó, return from where Satan has reconocer que hemos pecado to seek to know that we y have pedir a Dios la santidad y la purificación. Eso es pensar alto. Cuando tú dices, soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador, te quedas atascado en las garras del diablo. in the hands of Arrepiéntete. God. Repent. Arrepiéntete. Repent. Vuelve a pensar como Start to Cristo. think how Christ did. Vuelve a pensar como Cristo. Start to think how Christ did. Arrepiéntete quiere decir Repent is to say, llegar al lugar más alto, come to del the cual place caímos. above from
where we fall. Al arrepentirnos, To repent is, nos hace pensar it makes us think que estamos queriendo volver that we are a trying pensar como to Cristo. think like Christ. Cuando nosotros nos arrepentimos, When we repent, nosotros estamos queriendo decir we are trying to say que queremos cambiar that we want to change nuestra manera de pensar. our way of thinking. No es que yo quiero cambiar como soy. No, I don't want to change the way I am. ¿Quién quiere ser Pedro Infante, Jorge Negrete? ¿Quién? I want to be Brad Pitt or Dios, cámbiame. ¿Quién quiere ser Mary Lou, Sí. Jennifer Lopez? ¿Quién quiere Who do you ser? want to be? No, Señor, transfórmame. No, transform me. Transfórmame. Transform me. Quiero cambiar I mi want to manera de change pensar. my way of thinking. Quiero pensar más I alto. want to think more above. Si he pecado, If I've sinned, quiero volver a pensar que I no want voy a to be able pecar. to think that I'm not going to sin. Quiero volver a pensar en la I santidad want de to Dios. think in the holiness of God. Quiero volver a pensar que puedo I estar want to think that I can en donde be Dios quiere que esté. where God wants me to be. ¿Me estoy explicando, Am I hermanos? explaining what? Entonces, cuando Jesucristo venía y decía arrepentidos, Jesus said, nos estaba repent. diciendo, He was saying, para de hacer lo que estás haciendo stop doing what you're y doing empieza a hacer obras de and arrepentimiento. start to do works of repentance. Recuérdate que nosotros Remember that we have la mente the mind de Cristo. of Christ. Acompáñame con tu Biblia porque no creo que me estás creyendo. Follow Primera de me. Corintios. I don't believe that you understand. Primera de Corintios. 1 Corinthians, Cuando estés ahí me das un amén. when you're there, say amen. Capítulo 2, versículo 16. El que lo tenga me lo lee rapidito. Chapter 2:16, the first one who has it, real quick. Capítulo 2. 1 Corinthians 2:16. Amén. ¿Me lo puede leer, hermano? Can you read it? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Who has the mind of Christ? Nosotros. ¿Quién? Nosotros. Nosotros. We do. Ahora, si tú no crees So if you don't understand que tú tienes la mente de Cristo, that you have the mind of Christ, estás bien carnudo. you're flesh. Estás bien carnudo. You're very flesh. Porque no es algo que yo te quiero It's inculcar. something that I want to Es algo say. que dice la palabra It's de something that the Dios. Word of God says. Momento, pastor. Moment, Pastor. Eso era para los apóstoles del Señor Jesús. That was for the apostles of Jesus Christ. La palabra de Dios dice The Word of God que en says aquellos tiempos that in those times, la profecía se acabará, the prophecy would end. que ya ni siquiera habrá profecía, There shouldn't be prophecy. que ya nadie enseñará la palabra de Dios. Nobody would teach the Word of God. Por favor, lee tu Biblia, hermano y Please hermana. read the Bible. ¿Sabes por qué la Biblia dice eso? Porque eso va a ser cuando Cristo está reinando por 1000 años aquí en la tierra. Ya no va a haber necesidad de que nadie hable de Él. Ya no va a haber necesidad de profecía, porque Él es el espíritu de profecía. Pero mientras Él no venga, profetiza, profetiza, lleva la palabra, habla de Cristo. Él te va a respaldar. He shall back you. La profecía se está moviendo hoy en The día. prophecy is moving out. Hubo profecía cuando vino el Señor, Papá Dios. Hubo profecía cuando vino el Señor Jesucristo. Está habiendo profecía hoy y habrá profecía después hasta que Él venga. Until He Aleluya. comes. Hasta que Él venga. Until He comes. ¿Dónde está lo que dicen que eso era para los tiempos de These antes? aren't the times. Pues por eso es que no avanzas en el mundo That's why you don't espiritual. advance in the spiritual. Porque te quedaste atascado hace 200 Because you're años. stuck back more than 200 years. Te dejaste envolver por la nueva era You have to stay with the new age. que hablan de la palabra de They Dios. talk about the Word of God. Dicen de la palabra de They Dios, say about the Word pero of están God. bien estancados en el pecado. But they're real stuck in their sin. Santo. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a la sinagoga, When Lord Jesus came to the synagogues, ahí adentro inside, estaban los demonios. there were demons. ¿No lo crees? You don't believe it? ¿Qué pasa cuando dice que estaba una mujer que hacía quién sabe cuántos años estaba toda endemoniada y que le decía, What happened with this lady that was ruined se demon? libre? And he says, Amen. Ahora mira lo que les decía el Señor Jesucristo. Dice que había un hombre que tenía la mano así, dice que los hipócritas no lo miraban y decía, ¿lo vas a sanar The hoy? hypocrites are saying, you gonna heal him today? Y le decía, sí, lo voy a sanar. And he says, yes. And Le decía, estira la mano. he said, extend your hand. Y luego le decía, fuera. Y dice, Nomás le decía a los demonios, fuera. And he just told Y los demonios se iban. ¿Dónde estaban los The demonios? demons, where were the demons? Dentro. Adentro en la sinagoga. Inside the synagogues. La palabra de Dios te dice, y no es The mentira, Word of God says, porque lie, los ministros del because the diablo ministers of the se visten They como dress ángeles de luz, like como angels, of light, ministros de Dios. like ministers of God. Santo. Arrepiéntete, Repent, arrepiéntete, repent, arrepiéntete. repent. Santo. Quiere decir Is to say,
pensar de la manera to think of a como way Dios nos creó, like God has created us. como la manera In a way que Dios quiso que fuéramos. that God wanted us to ¿Te be. recuerdas cuando empezamos esto del reino de Dios? Do you remember when we started the kingdom La of God? introducción al reino. The introduction of the kingdom? ¿Qué era lo que Dios tenía? What is it that God had? ¿Te recuerdas cuando el león miraba al elefante? ¿Qué Remember pasaba? when the lion looked at the elephant? ¿Qué pasaba? What happened? Se intimidaba el elefante. Esa bestia masuda, ¿verdad? Ese monstruo. That great monster. El elefante se veía como un gigante. The elephant was like a great giant. El león es como un gatito. The lion was just like a little cat. Pero cuando el elefante miraba al But gatito, when the elephant looked at the lion, ¿cuál the era little la cat, mentalidad del elefante? what was the mentality of the lion? Of the elephant? Vamos. Me va a comer, He says, he's gonna eat me. me va a comer, me He's va a gonna eat me. He's comer. gonna eat me. Y la mentalidad del león, And the mentality of the en lion, vez de correr, ¿qué era? instead of running, it was, Oye, nosotros vemos un problema y nos echamos a if we correr. see a problem, we start to run. El elefante, el león miraba al elefante, The lion saw the elephant, un a monstruo monster, más inteligente, more intelligent, 100 veces más fuerte, 100 times stronger, 60 veces más pesado, 60 times heavier. y lo miraba el león y decía, And the lion said, comida, Comida. food, comida, food, comida. food. Dios quiere God wants que cambies tu mentalidad. that you change your mentality. Cuando David se enfrentó a Goliat, When David went up to yo no sé God, qué tan grande es tu problema, I don't know how big pero it sí was, conozco but I do know al grande de los grandes. it's a great Y David dijo, ¿ustedes les parece grande tu problema? ¿Te parece grande tu problema? Es porque no conoces al Altísimo. No, the one that's Y above. le dijo todavía a David, por si fuera poco, As David tú said, vienes a mí you come with con me, espada, con jabalina, con escudo, with spade, mas yo vengo a ti but I come with you. en el nombre de la In the Espíritu de name of Dios. the Holy Spirit of God. Cambia tu manera de pensar. Change your mentality of thinking. Dijimos en esa prédica We said in that preach que todo, that all todos los all problemas your problems son tan grandes are so great como tú los miras. as you see them. Como tú los miras. As you see them. Si los miras con tu mente carnuda, If you see them as your fleshly mind, vas caminando you keep en on tu walking. casa Go walking y around. pasa una rata y You see a rat and you start running. ¿dónde está tu mente de león? Where's your mentality lying? Nomás haces y la rata va a salir Just corriendo. roar and the ¿No rats me are crees? You ¿No me believe me? crees? You don't believe me? La rata tiene miedo de ti. The rats are afraid of you. Créemelo. Believe me. ¿Qué pasa cuando ves una rata? La rata See a corre. rat, the rat runs. ¿Pero qué pasa? But what happens? Hay una pelea de ratas. Sí, ¡ah! Ya están brincando. Y la rata que no había dónde esconderse. And the rest of them is Y se pega a la pared y And ¡pum! they hit the wall. Hasta que encuentra a la mujer y And they vamos. find a little small hole in it. Esta vieja loca que trae. It's crazy. You come in what's wrong with it? Se le apareció la suegra al ratón. I think the mother-in-law showed up. Entonces Dios quiere que tengamos una mente Christ wants us to have a mind como la tuvimos antes. like we had before. Como lo que Él formó en nosotros. And how it Nos wasn't. hemos dejado tumbar de donde Dios nos puso. We have let ¿Sabes some por qué? out what God put in us. Porque no hay arrepentimiento. Because there's no repentance. Porque todo el arrepentimiento que hay en Because nosotros all the repentance that's in us es de palabra. is just a word of mouth. Y no es mentira. It's not a lie. La Biblia nos dice, The word says, este pueblo de labios me honra. this people honor me. Escúchame bien. Listen to me. Este pueblo de labios me honra. These people of the mouth they Pero honor me, su corazón but their heart está lejos de mí. is apart from me. Hoy te digo, Now I tell you, arrepiéntete. repent. Arrepiéntete. Repent. Dios nos está dando una oportunidad God has given us the opportunity para romper to break lo que aún quede aquí adentro. of what is still in us. Yo no sé, tal vez tu suegra te insultó. Your mother-in-law insulted you. Perdónala. Forgive her. Arrepiéntete. Repent. Y dile, no le vayas a pedir perdón tú. And tell her. Don't Si ella te insultó, But if she ve y insulted dile, mire suegra, cara de you, say, look, mother-in-law, princesa de Disneylandia, princess of Disneyland, me hizo sentir muy mal. you made me feel real bad. Y la voy a dejar con eso, And I'm going to leave you with porque that. yo tengo que decirle a usted But I had to lo que tell usted you está haciendo mal. what you're doing wrong. Pero si tú But if you la insultaste, insulted her, entonces vas a ir then y you're le going vas a decir, to say, mire suegra, look at me. yo sé que no me cae bien, Look, I know that you're not good, pero quiero seguir la palabra de but I Dios. want to follow the word of Y me God. dice que tengo que amar a mis I enemigos. have to love my enemies. La invito a comer a la casa, I invite you to come in my house. tráigase sus maletas. Bring your Nos luggage. pasamos una semana en la casa y leemos la Biblia Will you be with me for a week? y empiezas a We're hacer gonna read cosas the para Bible. ella. You start doing things for her. ¿Me estoy explicando? Am I explaining? Esos son obras de Those arrepentimiento. are works of repentance.
Jamás pidas perdón de aquí para afuera. Don't ever ask for forgiveness from right here out. Cuando quieras pedir perdón, When you want to ask porque llegaste tarde a la iglesia, because you came late to trae church. una hamburguesa, dime no, cuando Give a vengas. hamburger or Tú sabes, ¿no? Ahí algo, pastor, aquí está. You know, Pastor. You know. Llegué tarde, pero ahí está. Te aseguro que no vas a llegar tarde a la iglesia. I promise you, you Vas a won't. tener pura gente bien puntual a la I'm gonna have iglesia. people punctual. ¿Qué te dije la semana pasada? Porque algo que no te cuesta, hermano y hermana, lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Si supieras que cada vez que estás en eso estás perdiendo tu salvación. If you knew that you're losing your Si salvation, supieras que por mantenerte así no estás if you knew siendo to salvo. maintain yourself like that, Si you're not- supieras que por mantenerte en el pecado, If you hermano y know to hermana, maintain yourself in estás sin, alejándote de Dios. you're getting away from God. Y que si murieras en este And momento, if you tal were vez to no die serías salvo. in this moment, you're Tal vez saved. puedas tener 20, 30, 40, Maybe you 50 have años 20, en el 30, Evangelio 50 years in the y no ser gospel, salvo and you're not saved porque no te has arrepentido. because you haven't repented. Porque todo tu arrepentimiento, Because all your ay, Padre, perdóname. Father, forgive ¿Sabes me. que aprendí de un apóstol en el hablar de nosotros? Do you know what I learned as an apostle? Un presbítero en Presbyterian, aquella antigua denominación. in that denomination. Él fue mi maestro en el Instituto Bíblico He was my teacher in Institute of y Bible. dice, todos nos estamos preparando para ser pastores. We were all preparing to be pastors. Y dice, miren, He jóvenes, says, look, you, cuando la gente se acerca al altar, when the people come to the altar, hermano, muchas veces decimos el altar está abierto y cuesta para que usted se mueva de su banca. we say the altar is open and it costs you for you to Y get ahí it. nos tiene el diablo, y no te muevas, y no te muevas. Y el corazón está que sí, quiero. Y de repente el diablo mete y agacha la cabeza y pone la mano atrás y no te muevas de You aquí. put your hand behind your Y back. tiene una batalla por And salir you al have a altar. fight to get out to come to the Y altar. la mayoría de las veces, ¿sabe And the qué? majority, you know what times? Pierde la batalla ahí en la banca. You lose the battle right there. Pierde la batalla ahí en la You banca. lose the battle right there in the benches. Dice, pero no es todo. But that's not it. Dice, la mayoría de las The personas majority of people que vienen al altar that come to the altar y están lloriqueando ahí, and they're over here crying, no lloriquean por Dios. they're not crying for No God. lloriquean por su They're arrepentimiento. not crying for their Lloriquean por ellas mismas. They're crying for Ay, themselves. pobrecito de mí, cómo me duele. Mira Sorry Dios for cómo me me. trata. Look at how they treat me. Hacer un pity party, como dicen en inglés. Una fiesta de... Un show, una fiesta de pity party. ¿Qué es pity? Es sorrow, como sorrow. Lamento, gracias, muchas gracias. Hacen una fiesta de lamento ahí por ellos mismos. Ay, pobrecito de mí, Señor, mira a tu siervo, mira cómo me trata. ¿Qué estás lamentando tú? You're just lamenting No yourself. estás llorando por Dios, no estás llorando por el sacrificio, no estás llorando porque te dijo arrepiéntete, no estás diciendo me arrepiento, Señor, estás pecando, me tengo que arrepentir. No, estás llorando por ti. You're stuck just on yourself. Y dijo, cada vez que veas que alguien se acerca al And you altar, see that every time somebody comes to the altar, míralos, look at them, conócelos know y them, bendícelos. and bless them.